Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en este día precioso que nos regala nuestro Dios Todopoderoso. Escucha usted buscando su plenitud a través de esta frecuencia 95.3 FM, Arca de Salvación Radio, la emisora cristiana de Puerto Plata, y a través de la web en arcadesalvacionradio.org nos puede sintonizar. Gracias a aquellos que están conectados a través de la aplicación TuneIn, escuchando la programación. En el día de hoy, 190 personas están ahí sintonizando Arca de Salvación Radio y esta programación buscando su plenitud. Saludo a nuestros hermanos que conectan con nosotros a través de Facebook y a aquellos hermanos que desde Buenos Aires, Argentina, cada día nos siguen a través de jesucristoviveradio.com. También les saludamos, esperando que el Señor les bendiga en una manera muy, pero muy especial. En el día de hoy, mis amados, quiero tratar unos puntos interesantes concernientes a lo que es la apología o apologética cristiana, ya que en estos tiempos se hace necesario que nosotros podamos estar preparados para presentar defensa, como nos enseña la palabra en el texto que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Así que para usted que lleva apuntes, busque ahí en su Biblia, si así lo desea, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Antes de entrar en materia, presento una vez más formal excusas, ya que en el día de ayer no nos fue posible estar haciendo la programación acostumbrada, como cada día es la costumbre nuestra de realizar buscando su plenitud. Pero ya en el día de hoy estamos acá gracias al Señor. Saludo a mi hermana Candelaria, que ayer me llamó y fue muy especial esa llamada para nosotros, ya que pudimos notar en ella el interés en nuestra persona y en querer saber qué nos había acontecido, ya que no hicimos la programación en el día de ayer. Reiteramos una vez más. Bien, entramos de inmediato en materia. Mis amados, hacer una defensa de la palabra del Señor es correcto. Ahora bien, lo que no es correcto es la forma en que muchas veces defendemos la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor, y partiendo nosotros de la misma palabra, que es la guía nuestra y es la que nos instruye a nosotros cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos nosotros conducirnos dentro de lo que es la vida cristiana, y mucho más al momento de hacer nosotros una defensa, una apología concerniente a la misma palabra del Señor y a lo que expresa el apóstol Pedro aquí, de aquel que nos demande razón, oiga bien, de la esperanza que hay en nosotros. Recuerde usted que la esperanza que usted y yo tenemos no es la misma esperanza que tiene el mundo. Usted y yo tenemos una esperanza en que un día esta salvación que se nos ha entregado de manera gratuita se va a consumar cuando partamos de esta tierra a la presencia del Señor, sea que el Señor venga por nosotros o sea que nosotros vayamos a su presencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Mientras estamos esperando al Señor, en ese lapso de tiempo puede darse el que usted y yo nos ausentemos de esta vida terrena. Y al ausentarnos de esta vida terrena, si nos hemos guardado para Dios, si hemos cuidado esta salvación, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2,
si hemos cuidado esta salvación con temor y temblor, amados, indefectiblemente que vamos a ir a la presencia de Dios. Ahora, si hemos vivido una vida en desorden, diciendo ser cristianos, una vida sin santidad, sin ningún principio bíblico en nuestras vidas o aplicado en nuestras vidas, si hemos vivido de manera desordenada, lamentablemente no podemos esperar que vamos a ir al reino de los cielos, que vamos a ir a la presencia de Dios. No. Tristemente podríamos encontrarnos con una dura realidad del otro lado de esta vida. Ahora, en ese lapso de tiempo que estamos a la espera del Señor, puede el Señor aparecer en cualquier momento y llevarnos a su presencia. Por eso utilizo la expresión, sea que nosotros vayamos a la presencia de Dios o Él venga por nosotros. Ahora, en ese lapso de tiempo, vivimos una vida. Vivimos por un espacio de tiempo en este mundo que muchas veces nos lleva a nosotros a enfrentar diversas situaciones. Y muchas personas, dentro de la esperanza que nosotros tenemos, nos cuestionan, nos señalan, nos preguntan, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vives la vida del modo en que vives? Y nosotros debemos explicarle por la misma palabra a esos por qué nosotros hemos decidido apartarnos para el Señor, vivir para el Señor. Pero no solamente esto, cuando se levantan movimientos que quieren negar la veracidad de la palabra del Señor, que quieren negar la existencia de Dios, que quieren levantarse contra los principios divinos, cuando aparecen falsos maestros, falsos profetas, cuando aparecen personas que cometen actos aberrantes y abominables delante de la presencia de Dios, es la oportunidad, es el momento para nosotros presentar defensa. Oiga bien, con mansedumbre y reverencia. Y esta palabra, o estas dos expresiones que están adjuntos de este texto bíblico, mansedumbre y reverencia, debemos nosotros tenerlas bien presentes. Porque para nosotros presentar nuestra postura desde el punto de vista bíblico, no tenemos que llegar a ofender a nadie. No tenemos que llegar tampoco a condenar a nadie. Usted y yo no tenemos la capacidad para condenar ni mandar a nadie al infierno. Y utilizo esta expresión porque muchas veces usamos calificativos que no son los más correctos para dirigirnos o para referirnos a personas que profesan otra religión, que profesan otras doctrinas. Y les llamamos hijos del diablo, les llamamos con una serie de términos que no son los más correctos, ni son los que deben emplear los hijos e hijas de Dios. Mucho cuidado con todo esto. En señalar o utilizar expresiones que no son las más adecuadas. Es cierto que quienes no se encaminan por la vía del Señor, quienes no practican ni viven en los principios que enseña la Biblia, es cierto que no forman parte de la familia del reino de los cielos. Pero usted y yo no somos quienes para condenar a nadie y hasta enviarlos, en cierto modo, al infierno. El apóstol Pedro utiliza esta expresión porque en el versículo 14 de este mismo capítulo 3 de Primera de Pedro, Pedro reconoce los sufrimientos y los padecimientos que por causa de la justicia le vienen a los creyentes. Por causa de usted y yo,
estar en los caminos de Dios, por el profesar ser cristianos, por decir nosotros que somos hijos e hijas de Dios, nos vienen padecimientos, situaciones, dificultades. ¿Cuántos hermanos y hermanas en este preciso momento están siendo maltratados, están siendo perseguidos, están siendo vejados, vituperados? Muchos al punto de hasta perder su vida por la causa del Señor. Y dice Pedro, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto dice Pedro en 1 de Pedro 3, versículo 14. Ahora, estas instrucciones, oiga bien quién las da, el apóstol Pedro. Y habla de no amedrentarse, de no conturbarse. Y en el versículo 15 habla de mansedumbre y de reverencia. Y ahí verdaderamente podemos nosotros notar el cambio, la transformación que sufrió, que vivió el apóstol Pedro. Pues cuando nosotros miramos de manera detallada la vida del apóstol Pedro y cómo él comenzó a caminar con Jesús, la forma que él utilizaba anteriormente a lo que él expresa aquí es totalmente diferente. O sea que este hombre verdaderamente fue impactado por el Señor, fue transformado por el Señor. Un Pedro impulsivo, extrovertido, que siempre salía adelante en toda situación. Ahora lo vemos acá hablar de mansedumbre y de reverencia. Cualidades que deben ser características de un hombre o una mujer de Dios. Y no hay mejor testimonio, no hay mejor defensa que nosotros ser mansos y reverentes. La misma palabra del Señor nos enseña a nosotros que Cristo nos dio ejemplo y nos decía que debíamos ser humildes y mansos como paloma. En 2 de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 14, el apóstol Pablo también da algunas recomendaciones a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, para un mejor conocimiento. Y les dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es por esto que se hace necesario que al momento de presentar defensa en lo relacionado a la palabra del Señor, sepamos cómo lo vamos a hacer y que podamos tener el mejor dominio posible de la palabra del Señor, el mejor o mayor conocimiento posible de la palabra del Señor. Llegará un momento en el cual, si usted entiende que no tiene la preparación bíblica, y para esto usted no tiene que ir a una escuela de teología, a un instituto bíblico, sino que con una lectura diaria y un estudio de la palabra constante en la medida de lo posible, usted puede presentar defensa, usted puede emplear la palabra del Señor para combatir tantas falsas enseñanzas y tantas falsas doctrinas que se están promoviendo en estos tiempos. Y recuerde usted que el mismo Señor Jesucristo advirtió acerca del engaño
que se habría de manifestar en estos últimos días. Y en estos últimos días, amados, el engaño va creciendo. Aún en medio de esta situación de pandemia mundial, estamos viendo el engaño manifestado. ¿Cuántos que se han levantado por ahí diciendo que son ahora judíos? E inclinándose ante las enseñanzas de la religión judía. Muchas de estas enseñanzas que no tienen trasfondo ni esencia bíblica, sino más bien simples enseñanzas que muchas de ellas proceden del esoterismo y de creencias ocultistas. Y debemos tener cuidado con todas estas enseñanzas, pero no solamente estos que ahora se sienten ser judíos, sino que una gran cantidad también de pseudo profetas se han levantado en este tiempo. Y en las redes usted puede ver los mensajes de ellos, porque ahora se ha desatado una corriente o una línea de profetas que se van a los montes supuestamente a retirarse y a buscar del Señor. Y no digo que sea malo buscar a Dios en un lugar apartado, no es malo, pero cuidado con lo que usted va a hacer allí. ¿Cuál es el propósito, la intención de buscar a Dios desde estos lugares? Si es para llamar la atención, si es para que se vea o se deje notar que usted busca al Señor más que otros. Y tristemente muchos tienen hasta una competencia en todo esto. No, porque yo busco más al Señor que tú, yo oro más que tú. Tú puedes orar más que el que más ore en el mundo entero. Pero si no lo haces para gloria y honra de Dios y para crecimiento y edificación de tu propia vida y bendición de otros, de nada te va a servir. Puedes pasarte las 24 horas del día orando, y si tienes la lengua como una corbata, de nada te va a servir. Si lo que estás profetizando es vanas palabrerías o palabras de tu corazón, como los profetas de los días de Jeremías, conforme señala en Jeremías capítulo 23, que profetizaban palabras de su propio corazón, de nada te va a servir eso. Más bien te podría servir para amontonar condenación sobre tu vida. Así que mucho cuidado con esto, y exhorto a los hermanos que están en sintonía en esta mañana a que examinen todo. Y es bíblico, sí, es bíblico examinar todas las cosas. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos examinarlo todo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, cuando un pseudo profeta de estos viene con una palabra, o cuando viene alguien supuestamente de parte de Dios a traerme una enseñanza, una profecía, una revelación, yo tengo que examinarla y pasarla por el sedazo de la palabra del Señor. Esta es una forma de apología que usted hace también. Cuando usted hace un examen o le hace lo que conocemos como una prueba ácida a estas palabras que algunos están diciendo por ahí. Así que recuerda el texto, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, que nos dice a nosotros que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón acerca de la esperanza que hay en nosotros. Pero segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14 nos dice, y hasta el verso 24 usted puede leer esta porción de las Escrituras para que usted entienda cómo debe manejarse. Donde hay disputas necias, donde hay contiendas, ahí no hay defensa de la palabra del Señor, sino que esto lo que trae es condenación y no trae ningún tipo de edificación.